Señor, en esta hora nos sometemos a tu palabra, a lo que tú nos vas a hablar, lo que tú nos vas a expresar, Señor. Que hoy los pensamientos, que hoy la mente, Señor, esté atenta a tu voz. Señor, quita toda distracción de nuestra mente, quita todo mal pensamiento, Señor, o toda preocupación. Señor, la rendimos y la dejamos a los pies de la cruz para disfrutar tu palabra, para degustar tu palabra, Señor, en esta tarde. Señor, tú tienes el control, tú tienes la libertad, Padre, para que tu vida sea impartida y pueda crecer, Señor. Esta vida indestructible tiene que producir crecimiento en nosotros, Señor. Esta vida indestructible que estamos hablando tiene que producir crecimiento, Señor. No nos podemos quedar estancados. Queremos crecer, queremos avanzar en tu propósito eterno, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Bien, estamos viendo una vida indestructible. Esta segunda semana, la vida que absorbe el daño del primer Adán. Y algo que necesitamos entender y comprender en este tiempo, que es lo que significó el pecado en el propósito eterno del hombre. Ustedes saben que el hombre tenía un propósito. O sea, el hombre fue creado para expresar una imagen, para manifestar una imagen en la tierra, y el pecado lo que hace es deformar esa imagen. El pecado vino a deformar la imagen. Por lo tanto, lo que el pecado provoca es que el hombre pierda el lugar para el que fue diseñado, para el que fue creado. Hay un ejemplo que me gusta y es clarísimo. Ustedes ven acá arriba que hay una lamparita. O sea, ahora la lamparita que está haciendo, está iluminando. Entonces ustedes pueden apreciarme mejor. Ahora, si nosotros sacamos esa lamparita de ahí y la dejamos acá arriba, ¿para qué sirve? Para nada. No va a funcionar si no está conectado al portalámparas, viene la corriente y lo hace funcionar para lo que fue diseñado. La lamparita fue diseñada para alumbrar, no para estar apoyada arriba de una mesa. Y eso es lo que pasó con el hombre. El hombre fue diseñado para expresar una imagen. Y el pecado, ¿qué hizo? La sacó y la dejó aparte. Entonces el hombre dejó de expresar lo que por medio de Cristo tenía que expresar, o sea, lo que fue diseñado. Y esto que les voy a compartir fue algo que cuando lo empecé a ver, primero lo oí. Cuando lo oí dije, hay que revisar, siempre lo que oímos hay que revisar si es verdad. Porque por ahí viene alguien y les dice cualquier mentira y ustedes dicen amén, 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 y todos nos quedamos con eso. Pero hay que estudiar, hay que revisar. Ustedes cuando lleguen a su casa tienen que decir, a ver, lo que dijo el pastor, ¿esto es verdad? ¿Está en la Biblia? Y agarran y empiezan a investigar. Si ustedes encuentran algo, pastor, esto no... Ustedes piensen esto, que venga un día el pastor y les diga algo que está en contra de la palabra, y todos digan amén, y todos se queden contentos. Ahora, ¿qué va a pasar? Pasan dos situaciones, o la gente no pasa nada, o el pastor se va a defraudar o va a decir, les dije una mentira y nadie la investigó a ver si era verdad o no lo que dije. O por ahí viene otra persona y comparte un mensaje, por eso siempre hay que investigar. Y esto que lo escuché hace un tiempo, lo trabajé de muchas formas, lo tuve que investigar, poder masticarlo y degustarlo, porque fue algo que vino a cambiar y a quitar conceptos en mi vida de lo que yo creía que era el diseño del hombre o cómo el hombre fue formado. Así que póngase el cinturón de seguridad, arrímese bien ahí, ajústeselo bien, porque vamos a meternos en un terreno medio complicado. Búsquese por favor 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Por eso presten atención. Hoy los que están acá vamos a tener el privilegio de degustar esto. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice, pero temo
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Algo que necesitamos dejar claro acá es que el apóstol Pablo no se está refiriendo a Eva como la mujer que leemos en Génesis, sino que él le está dando a entender que Eva es nuestra mente, es el alma del hombre. Entonces, a partir de ahora, cuando leamos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Eva, usted acuérdese que es la mente, es nuestra mente. Así que no es una mujer, sino que es nuestra mente. Ahora dice temo. Y fíjense que para que Pablo, si ustedes leen la carta de Pablo, es la única vez que dice temo. Para que Pablo tenga temor, eso quiere decir que algo de mucha importancia. Y dice que como la serpiente con su astucia. Y el tema de la astucia es muy importante y es complicado porque a veces por ahí entendemos astucia como la viveza criolla, y en realidad no es la astucia de la viveza, sino que es la astucia en la que todo el tiempo estamos peleando con la astucia. Jesús fue claro cuando dijo que debemos ser astutos como la serpiente. ¿Por qué él hace esa comparación? Deben ser astutos como la serpiente. Y Jesús, se compara con la serpiente que fue levantada en el desierto. ¿Cuántos leyeron eso? Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, empezaron a ser picados por las serpientes y empezaron a morirse. Entonces toda la gente se quejó con Moisés. ¿Y qué le dijo Dios? Que haga una serpiente de bronce, la pongan en lo alto, la levante, y todo aquel que sea picado por la serpiente y mire esa serpiente iba a ser sanado. Y entonces Jesús está comparando. Entonces cuando Él sea levantado, dice que Él atraería a todos hacia Él. Porque Él estaba diciendo, lo que pasó allá fue una representación de lo que iba a suceder en la cruz. Porque Jesús fue el que tomó la iniciativa. Él vino para salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la astucia? ¿Cuántas cosas a veces nos quedamos callados, nos quedamos de brazos cruzados esperando que las cosas se den por sí solas? Si estás buscando un trabajo, no te vas a quedar en tu casa sentado de brazos cruzados esperando que venga a buscarte el trabajo, porque eso no va a pasar. Hay que tomar la iniciativa de ir y buscar el trabajo. Tenemos que movernos, ponernos en movimiento. Entonces, cuando uno se pone en movimiento, hace que las cosas empiecen a darse y no esperar a que pasen. Muchas veces nos quedamos pasivos, nos quedamos quietos y terminamos siendo como Eva. Ustedes cuando leemos, y ahora después lo vamos a leer, dice que como la serpiente fue astuta y le habló. No vean la serpiente como esa cosa que muchos la ven por ahí en un zoológico o en algún lado y le tienen miedo y salen corriendo, sino que esa es una figura que usa Moisés a la hora de escribir. Pero la serpiente dice que era astuta y le habló. Así que, ¿por qué era astuta la serpiente? Porque hablaba. Entonces, necesitamos entender por qué es que tenemos que tomar la iniciativa. Así que, codialo al que está a tu lado y decile, el Señor quiere que tomes la iniciativa. El Señor quiere que tomes la iniciativa. Si nos quedamos de brazos cruzados esperando que las cosas se den, no van a suceder. Muchas cosas que por ahí callamos van a traer consecuencias. ¿Cuántas veces le pasó que por ahí ven a alguien que hizo algo y dicen, yo sabía que le iba a ir mal? Yo sabía que le iba a ir mal. ¿Y por qué no fuiste y hablaste, tomaste la iniciativa y hablaste de que le iba a ir mal? Por eso es que tenemos que ser astutos como la serpiente. No es necesario, ¿y por qué era astuta la serpiente? Como dije recién, porque hablaba. Todas nuestras batallas en la vida van a ser contra una voz. Esto lo hablaba hoy con un compañero. Las cosas no suceden de un día para otro. Nadie llega a ser drogadicto porque un día se levantó y dijo,
hoy voy a consumir droga. Sino que alguien le habló, alguien le hizo una invitación. Lo mismo, nadie se levanta de un día para el otro y dice, ay, hoy voy a destruir mi familia. No, sino que eso viene hablándote. Nada se destruye de un día para otro, sino que es algo que se va hablando. Y esto nos vamos a entender por la palabra. Porque por algo, cuando leemos en Génesis 1, y dijo Dios, y las cosas fueron hechas. Y dijo Dios, por algo todo fue por la palabra. ¿Cuántos saben que tenemos 5 sentidos? A veces las mujeres parece que tienen un 6º sentido. Pero tenemos 5 sentidos. Ahora estos 5 sentidos, si no los sabemos dominar por el Espíritu, nos van a eliminar del propósito. Todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que sentimos, si no estamos atentos a la voz de Dios, nuestros sentidos nos van a hacer perder, nos van a quitar, y eso nos va a hacer perdernos. La serpiente habló y hoy sigue hablando. Por eso les decía que no piensen en una serpiente en un árbol, sino que la serpiente sigue hablando. ¿Cómo es que habla la serpiente hoy en día? Los noticieros, nunca hay una buena noticia. Siempre vienen a hablarte mal del país, de lo que sea. Tu familia, tus amigos, el entorno en el que te moves, tu alrededor y nosotros mismos. Cuando insultamos, cuando hablamos mal, cuando hablamos algo inadecuado, cuando estamos hablando algo fuera de lugar, aunque sea en forma de chiste, pero estamos hablando algo fuera de lugar. Esa es la serpiente que sigue hablando. Por eso es importante que los sentidos, que nuestros 5 sentidos estén atentos a la voz de Dios. Porque o van a jugar a nuestro favor o van a jugar en contra. Pablo dice, temo que se extravíen de la sincera fidelidad a Cristo. No es que está hablando de que seamos fieles al pastor o que seamos fieles a Cristo, tú haces todo nuevo, sino que sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que va a cambiar al mundo? La gente que es fiel. Pero fiel a la sincera fidelidad de Cristo. Porque el pastor usaba este ejemplo, en varias prédicas usó este ejemplo de que no somos una institución, no somos un club de barrio. Si seríamos un club de barrio, fíjense ustedes, o un club, Messi, yo ahora no quiero decir orgullo, pero así como que me inflo el pecho para decirlo ya que fue campeón del mundo, pero Messi hoy está jugando en el PSG. Ahora, cuando se le termine el contrato, ahí hay que charlarlo. Porque si no, él ya no va a dejar de jugar. Si se vence el contrato, ya está. O sea, él es fiel por un papel que firmó. Ahora, nosotros somos fieles a Cristo por la eternidad. No es algo que es por un tiempo, firmamos un papel por 2 años, con prórroga a hacerlo más adelante, a ver si seguimos con la fidelidad. Sino que con Cristo es un asunto eterno. Por eso es necesario que el diseño de Dios, que el propósito de Dios lo podamos entender. ¿Por qué Él creó todas las cosas? ¿Para qué sentido? ¿Por qué estamos hoy acá? ¿Por qué estamos en esta tierra? Y todo está escrito, todo está en la Biblia. El tema es que a veces somos tan vagos para leerlo y no prestamos atención, porque leemos con liviandad la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Listo, y ahí está. Lo leí. Ahora, ¿prestamos atención a lo que está diciendo eso o el peso que está teniendo eso? La palabra de Dios es un testimonio que habla de Cristo. Jesús dijo, las Escrituras son un testimonio que están hablando de mí. Todo lo que ven ahí están hablando de mí. Así que hay velos que tienen que ser quitados, velos que tienen que salir, porque estamos en una carrera. Estamos en una carrera, y si estamos en una carrera tenemos que estar livianos para correr, sin peso. Hay que sacarnos peso. Por eso y esto no se enoje conmigo, por favor, sino que tómelo bien. Cuando le pedimos cosas a Dios, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, es porque hay velos en nosotros que no nos dejan ver lo que ya nos fue dado por medio de Cristo. Todo está en Él. Es al revés de cómo aprendimos.
Por lo menos yo aprendí así. Había que orar y pedirle al Señor lo que yo quería. Es más, me acuerdo que de chico, y creo que alguna vez lo conté, hice una carta, que me acuerdo que me habían dicho, hacé la carta con lo que querés y ponela en la Biblia. Como que si esa fuese una cajita mágica que me daría todas las cosas. Y todo por una pelota nomás. Pero eso es lo que me enseñaron. Entonces, ¿qué pasa ahora? El Espíritu viene a quitarme eso y a decirme, no va por ese lado. No es por eso, sino que hay velos. Todo está en Cristo, todo nos fue dado por medio de Cristo. Entonces, si corremos el velo, lo vamos a ver. Señor, quiero un trabajo. No es esa la oración, sino que el Señor quita los velos para que pueda ver el trabajo que ya me diste. Si yo le pido cosas a Dios, Señor, dame, y no se enoje, quiere decir que la cruz no fue suficiente. Tenemos que madurar. Esto suena fuerte. Tenemos que madurar. Todo está en vos. Todo está en vos. Todo está en vos. Tu familia unida está en vos. Tus hijos en Cristo están en vos. Pero hay velos que no nos dejan ver. Así que decile al que está a tu lado, lo que tengo que manifestar no me debe de venir, no viene de arriba, sino que lo tengo que desenvolver. Lo tengo que desenvolver. Si yo les doy un caramelo a ustedes, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Se van a quedar con el caramelo o se van a quedar con la envoltura o van a desenvolverlo y comer lo que está adentro? Ese es un ejemplo clarísimo. Está todo envuelto. Nosotros, con nuestra pericia, como dijo Pablo, peritos arquitectos, empezamos a desenvolver para ver lo que estaba dentro, y eso es Cristo. Así que, ¿venimos bien? Porque recién estamos poniendo segunda. Por favor, busque Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta es la versión en la que estamos acostumbrados a leer. Y ayer cuando encontré una página ayer donde empecé a leer todo esto, y me di cuenta que hay otra versión que es más textual a lo que en realidad quiere decir, lo que está diciendo Dios acá. Usé el diccionario el hebreo, le saqué el diccionario al pastor. ¿Saben lo que es buscar en diccionario hebreo, griego, empezar a buscar los significados de la palabra? Lleva tiempo eso, no es fácil. Pero fíjense, encontré, lo puse en la compu. Fíjense lo que dice acá. Entonces dijo Dios, hagamos a quién, no dice al hombre, dice hagamos a Adán, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan. ¿Por qué está hablando en plural ahí? Si dice hagamos a Adán y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya en Génesis 1:26 habla de Adán y habla en plural. Por eso es que si no entendemos cómo Adán fue creado, nunca vamos a entender el postrer Adán. ¿Cómo vamos a entender el postrer Adán si no entendimos el primero? Postrer, diga postre. No te le dé hambre, sino que postre. ¿Cuándo comemos el postre? Después de la comida. Antes o después, siempre es después de la comida. Porque si comemos el postre antes, no estamos siendo saludables. Por eso primero tenemos que entender cómo es nuestra naturaleza en la que fuimos constituidos por el pecado para poder entender el postrer Adán y que ese se manifieste y que cuando el postrer Adán sea revelado no sea extraño en nuestras vidas. Porque entendimos lo básico para poder conocer lo más difícil. Por eso Dios nos está hablando en este tiempo y venimos en una construcción como casa, muchas cosas
que nos están llevando a una madurez, que a su tiempo van a dar fruto. A veces sufrimos porque no vemos a mucha gente acá que está sentada o muchos que se quedan en el camino. Pero sabemos que lo que estamos compartiendo en su momento tiene que causar madurez. No vamos a saber cuándo. Por ahí es este año, por ahí es dentro de 5 años, pero tiene que causar madurez. Porque Dios nos está hablando y si Dios nos está hablando tiene que haber fruto. Dios nos está llamando a volver a la fuente de la que salimos, a la fuente de donde nos extraviamos. Diga esto en voz alta. Madurez es nuestro regreso al diseño eterno. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo dice? Varón y hembra los creó. Fíjense que acá de nuevo, y creó Dios al hombre, y esta es la versión común de Reina Valera, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo cambia el singular al plural? El primer Adán era un varón y era una varona. Ish significa varón en hebreo, e Isha, varona. Y no era solo un varón, sino que era un hombre. ¿Qué pasa? La traducción de la Reina Valera o de muchas versiones transcriben al hombre, está hablando del sexo masculino, pero en realidad en la Biblia, cuando nombra hombre, no se está refiriendo solamente al sexo masculino, sino que está hablando del varón y la varona. Por eso es que esto lo tenemos que entender. Adán es el ser humano. No hay Adán sin un varón y una varona. Por eso es necesario que entendamos esto. Si lo comprendemos, vamos a entender por qué Pablo habla de Cristo a la iglesia. ¿Por qué nombra a los dos? ¿Por qué habla de la unidad de los dos? Las sanidades, los milagros y todas esas cosas que por ahí vemos que llaman a la multitud son solo migajas de lo que es el verdadero evangelio. Dice la Biblia que por un hombre entró el pecado, pero que por un hombre sale el pecado. O sea, por un Adán en versión varón y versión mujer entró el pecado, pero un varón, por un postrer Adán, un varón en versión Dios salió el pecado. Fuimos vivificados. ¿Entendieron hasta acá? ¿Vienen bien? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Vamos a hacerlo medio escuela. Porque esto no viene a decir, wow, qué impactante esto que estamos viendo, sino que tiene un peso, una responsabilidad en nuestras vidas. Por eso los conceptos de varón y mujer están siendo tan atacados. Porque ustedes creen que hoy hay tanta ideología afectando al varón y la mujer, queriéndolo sacar. No, eso es lo que yo creo que soy. ¿Por qué están afectando tanto? Porque están queriendo deformar el diseño original de Dios, el varón y la varona. Ahora, ¿qué pasa? La iglesia, y hablo así como por institución, muchas veces juzgó qué está bien y qué está mal. Y esa no es la función de la iglesia. No estamos para juzgar qué está bien o qué está mal. Nosotros solo estamos para manifestar un fruto. Tenemos que tener la capacidad de entender que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por información falsa. Todo el tiempo nuestras vidas están siendo bombardeadas por información falsa. ¿Por qué hoy vemos que los jóvenes o los justamente desaparecieron varios? Menos mal, porque les iba a pegar así bien fuerte ahí abajo. Como un 2, ahí les iba a cortar por abajo. Pero ¿por qué ustedes creen que a los jóvenes y a los hoy les está costando tanto venir a una congregación o les está costando tanto enamorarse de Dios? Porque todo el tiempo están siendo bombardeados por información falsa en sus cabezas que los hacen dudar. Entonces, como hijo de Dios o como chicos por ahí, los chicos que están en los colegios, por lo menos a mí me pasó, cuando nombras a Dios, te tildan de fanático, de religioso y no te sacan de ahí. Entonces, si nuestra identidad no está firme,
Vamos a bajar los brazos y nos vamos a volver con los demás. Nos vamos a sumar a la multitud y no vamos a ir en contra de la multitud. Porque todo el tiempo te están atacando. Por eso es importante la función de los padres, ver en qué entorno se mueven los chicos, estar atentos, no para juzgarlos, porque ese no es el punto principal, sino que la familia, la casa, tiene que ser un ámbito donde la vida de Cristo sea manifestada. Y cuando ellos puedan ver a Cristo en el padre o en la madre, cuando ellos puedan ver a Cristo en tu vida, se van a enamorar de lo mismo que vos te estás enamorando, porque hay algo que les empieza a llamar la atención, hay algo que los empieza a atraer. No se trata de cuántas reuniones tengamos, cuántas reuniones vengan, sino que se trata de cuánto ellos vean a Cristo. No estamos para juzgar qué es bueno y malo, porque Dios es juez. Nosotros estamos para dar un fruto apetecible al hombre, algo que los empieza a atraer, porque estamos comiendo a Cristo. Entonces, el fruto, los frutos del Espíritu, y ustedes los pueden leer, que son paz, gozo, paciencia, bondad, todos esos tienen que producir en nosotros y en los que están alrededor nuestro, que quieran enamorarse de esta vida y no de una religión. Estamos acá para comer a Cristo y manifestar la vida. Estamos acá para manifestar una vida. Y esto tiene que quedarles bien grabados, estamos para manifestar un modelo de vida, no una filosofía. Como creación tenemos que presentar el fruto, no los frutos. Si usted lee la palabra, dice el fruto, no los frutos. El fruto, que eso es lo que va a transformar todo nuestro alrededor, porque va a haber evidencias de esta vida. Por eso tenemos que saber de qué árbol estamos comiendo. Lo que comemos, eso va a manifestarse. Lo que comemos se tiene que ver un resultado. Si no, pregúntele en la panza. Es un resultado de lo que comemos. Si comemos del árbol de la ciencia y del bien y del mal, todo el tiempo vamos a estar viendo qué está bien y qué está mal. Y seguro acá ya encontraron, los que cuando estamos comiendo de ese árbol, seguro acá encontraron varias cosas que ya están mal. Encontraron cosas buenas, Meli cantó bien, le afinó a la nota. Ah, no, pero después la pifió. Claro, entonces porque estamos viendo qué está bien y qué está mal. Ahora, de eso no nos sirve nada, porque son frutos de un árbol, que ahora sí lo digo, donde está enroscada la serpiente que está hablando. Lo importante es que de lo que se sea soltado, de las palabras que fueron soltadas con la música, o de las palabras que están siendo soltadas ahora, nos quede algo que nos haga conectar al árbol de la vida. Entonces lo correcto nos va a ayudar a que podamos manifestar el fruto. Jesús pasó, ustedes saben, lo vieron en las películas, está en la Biblia, todo lo que pasó Jesús, todo lo que Él pasó. Porque, ¿cómo es que Él soportó todo lo que pasó? Dice que con gozo tomó la cruz, porque Él estaba clavado al madero correcto. Entonces, cuando estamos anclados, alineados al árbol correcto, no importa las piedras que te tiren, las trabas que te pongan, lo que te quieran imponer, sino que no te van a sacar de ese árbol. Esto es fuerte, somos todos grandes. ¿Saben por qué Judas ahorcó en un árbol? ¿Saben por qué Judas ahorcó en un árbol? Porque no se le reveló el árbol de la vida, que era Cristo. Porque él podría haber sido salvo, sin embargo, él buscó su propio árbol. El problema de Judas no fue la traición, sino que ignoró el árbol que lo podía salvar. Por eso es que hay gente que vive ahorcada. ¿Cómo estás económicamente? Ahorcado. ¿Cómo estás con tu familia? Mal, viene todo mal, estamos ahorcados. Porque aún teniendo a Cristo como maestro, Judas no le erró. Judas no buscó el árbol correcto. Y eso que Jesús era su maestro. Entonces, yo creo que si Judas volvía, Jesús lo iba a perdonar. Pero cuando no estamos en el árbol correcto, tanto vamos a juzgar a los demás, que eso nos va a llevar a ahorcarnos a nosotros. Y eso suena fuerte, pero mientras vivamos en el árbol de la ciencia del bien y del mal, vamos a vivir ahorcados. Pero cuando nos cambiamos al árbol
de la vida, el amor empieza a fluir, la paciencia empieza a fluir, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, todo empieza a fluir. Y eso es lo que tenemos que manifestar, el amor de Dios. A la hora de tomar decisiones tenemos que saber de qué árbol nos estamos alimentando. Todas las mañanas tendríamos que levantarnos y decirnos, Señor, quiero alimentarme del árbol de la vida. No me quiero alimentar del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque cuando nos alimentamos de ese árbol, seremos penalizados y sacados. Pero si comemos del árbol de la vida, a lo mejor hoy vamos perdiendo. Hoy no vemos las sillas llenas, hoy no vemos nuestra casa creciendo. Pero mientras vivamos a este árbol, mientras vivamos anclados a Cristo, vamos a ganar, porque en Cristo no podemos perder. En Cristo no podemos perder. En el árbol correcto, todo se alimenta de él. Ahora sí, me fui del mensaje, vamos a volver. Adán es sin sexo, por eso esa imagen y semejanza de Dios. O sea, es un varón y una varona, Ish e Isha. Son uno, o sea, son un varón y una varona en sí mismo. En Adán estaban los dos sexos. Y esto no es fácil de entenderlo, porque lo que aprendimos era, primero fue creado el hombre, después vino la mujer. Y en realidad eran los dos. No es que el varón fue creado a la imagen, o sea, no, el varón no fue creado a la imagen y semejanza de Dios, sino que fue el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Un varón, ustedes saben que el varón y la mujer tienen accesorios distintos, ¿no? No tengo que hacer ningún ejemplo en eso. Pero el varón y la mujer hacen una imagen completa. Un varón nunca es toda la imagen de Dios y una mujer nunca es toda la imagen de Dios. En la unión de ambos es donde se manifiesta una imagen completa. En sí, no es que tenemos que hablar no estoy hablando del matrimonio, y ahora lo voy a dejar bien claro eso, pero no estoy hablando del matrimonio, sino que está haciendo referencia a la iglesia y Cristo. A Cristo y la iglesia. Si se me revela Cristo, voy a tener una relación sana, pero siempre depende de cuánto deseo en mi vida que se revele Cristo. Posterior a la creación de Adán, Dios separó al varón y la varona. Génesis 2:18. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Saben qué es lo que estaba diciendo ahí Dios? No es bueno que el hombre sea autosuficiente. El hombre estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si el hombre se quedaba así, tenía la capacidad de hablar y de crear cosas, porque estaba hecho imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Dios dijo, no es bueno que el hombre sea autosuficiente. Entonces, ¿qué hizo? Lo hizo dormir. Así que los que se casaron es porque en algún momento se durmieron. Cuando están todos de novio, fíjense que están todos así como dormidos. Sí, mi amor, están pendientes de las flores. Ahora, después de los 20 años, cuando se despiertan, me que de flores, están pensando en la corona de flores, más que en un ramo de flores. Pero no es bueno que el hombre sea autosuficiente. O sea, no es bueno que el hombre dependa de sí mismo, porque Dios no estaba pensando en el primer Adán, sino que Dios estaba pensando en el postrer Adán, en su hijo y la iglesia. Ahora, cuando dice que lo durmió, y todo lo que conocemos nosotros es que le sacó la costilla y ahí vino la mujer. Ahora, cuando ustedes investigan en realidad lo que está ahí, la palabra ahí, dormir, está bien dormido, pero dice que le saca la costilla. Esa costilla en realidad es Selah, en hebreo, Selah, T-Z-E-L-A, y que no es costilla. Y como les dije, la Biblia está llena de cortinas de humo que tenemos que sacarlas, dedicarle tiempo para que el humo se corra y podamos ver, y los velos sean quitados y podamos ver.
el hebreo no es un idioma fácil de traducir. Una palabra puede significar muchas cosas en el hebreo. Entonces, lo que estaba en la versión que nosotros tenemos comúnmente es una simple interpretación. La palabra Selah significa dejar cojo. O sea, ¿qué hizo Dios? Partió a la mitad al hombre. Lo dejó separado, lo dejó de un solo lado, para cuando el varón y la varona, o la varona y el varón se vean, no se vean como seres individuales, sino que en la unidad de ambos es que existe la plenitud. Cuando tú ves, o sea, cuando se une el varón y la varona está la plenitud, pero no la media naranja como aprendimos, porque media naranja te la podés comer, sino que está hablando de cuando lo partió. Ustedes no pueden ir y partir una vaca a la mitad y que la otra mitad se quede comiendo pasto y la otra mitad la van a cocinar, sino que en la unidad de ambos es que está la vida. La idea es que si partimos algo, no se puede concebir la vida si no están unidos. Los partió para que se vieran uno a otro. Por eso es que el hombre, que dijo Dios que no es bueno que el hombre sea autosuficiente, lo dejaré de un solo lado, los separaré. Porque el sentido del matrimonio es equilibrio para el propósito. Y yo tenía algo para los algo que era muy cortito, pero que se los quería decir, así que va a quedar grabado y después se lo hacen escuchar. Después entran a YouTube y se lo hacen escuchar a los chicos. Pero cuando nos unimos a alguien en noviazgo, ¿qué pasa hoy en día? Hoy están más de moda el noviazgo por una moda, porque todos por ahí mis amigos tienen, entonces yo quiero tener. Pero cuando nos unimos a alguien, tiene que ser por el propósito eterno de Dios. No me puedo unir a alguien que no exprese la imagen de Cristo. Todo lo que la Biblia habla del matrimonio es para revelar a Cristo en la iglesia. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Él lavó a la iglesia, la salvó, ¿para qué? Para sí mismo. Todo lo que la Biblia habla acerca del matrimonio es para revelar a Cristo. La Biblia es para revelar a Cristo. Las Escrituras dan testimonio de Cristo. Por eso es que Pablo dice, temo que como ya fue una mujer, ahora sea nuestra mente. En el nuevo pacto no hay un problema entre la mujer y el varón, sino que hay un problema entre Cristo y la mente. Adán y Eva no son varón y una mujer. En el nuevo pacto Adán y Eva son Cristo y la mente, que todavía no entiende que necesita de la otra mitad para ser un hombre equilibrado. Adán y Eva no son un matrimonio, sino que Adán y Eva están en nosotros. Están dentro nuestro, con la diferencia de que todos nosotros tuvimos un privilegio, que el postrer Adán ya está en nuestro espíritu. Ahora hay que anunciarle a la Eva que su viejo marido murió y que su nuevo marido ha llegado a la casa. Por eso es que fuimos sacados de la muerte. ¿Quién murió en la cruz? Todos decimos Jesús, pero en la cruz muere el viejo Adán para absorber al primero y posicionar al segundo. Cristo no puede morir, esa es la buena noticia, nadie lo puede matar. Por eso Él se hizo hombre, tomó forma de Adán para que el viejo Adán muera. Entonces, ¿cuál es la noticia de hoy? Que tu vieja alma, que tu mente está viuda. Por eso es endeble, por eso es fácil de manipular. Y no se puede sostener el Evangelio si no estamos viviendo en el nuevo Adán. Por eso dice que la cabeza del varón es Cristo. Y el varón está por encima de la mujer. No está hablando de un orden matrimonial, de que el varón está por encima de la mujer, sino que está hablando que Cristo está por encima de nuestra mente. Cristo en mí, Él es el varón. Él es Cristo, el varón. Él es el Espíritu donde el Señor nos ha resucitado. Por eso es que estamos sentados juntamente en lugares celestiales con Él, porque Él nos resucitó. Y la mujer, que es nuestra mente, que es nuestra alma, esa Eva que hay que sujetar para que este matrimonio sea alineado, la mente con Cristo. Entonces todas mis relaciones van a ser fructíferas porque me estoy alineando a lo que fue el diseño eterno.
Y cuando ahí nos alineamos al diseño eterno, la iglesia se va a manifestar. Tu primer matrimonio no es con quien te casas, sino que sos vos mismo. Por eso cuando Cristo toma el primer lugar en tu vida, Él absorbe el primer Adán. El pecado nos separó de nuestra realidad, pero el postrer Adán vino a recuperar lo que se había perdido. Entonces vuelve a recuperar el diseño original. Por favor, busque Romanos 7, versículo 1. Romanos 7, versículo 1. Y acá me va a dar la razón a todo lo que estábamos hablando. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Si no conozco la ley, no voy a entender lo que está hablando acá Pablo. Entonces tenemos que saber la ley. Ahora, ¿de qué ley está hablando? Es de la ley de Moisés. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces, ¿cuándo la ley se enseñorea del hombre? Entre tanto que éste vive. Y acá está hablando del viejo Adán. Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. O sea, cuando el ser humano está sujeto a la ley, es porque todavía está vivo el viejo Adán. Entonces, necesitamos que muera. Nadie le puede hacer juicio a alguien que está muerto. Los muertos no pagan. Pero si el marido, después del punto y coma, pero si el marido muere, acá Pablo, les vuelvo a decir lo mismo, no está hablando del matrimonio, sino que él le está interesando a Cristo. Pablo no habla de estado civil, sino que está hablando de Cristo. Pero si el marido muere, ¿cómo sigue? Ella, la mente, queda libre de la ley del marido. Pero si el marido muere, ella queda libre. Si tu mentalidad tiene todavía la naturaleza de Adán pecaminosa que está viva, tu estado, por más que te hagas todos los esfuerzos que podemos hacer con nuestra fuerza, con toda la mentalidad, todo el esfuerzo que le pongamos, el empeño, si ese Adán todavía está vivo, terminamos haciendo lo que manda. Porque la ley del viejo Adán es más fuerte que cualquier mentalidad. La mente no se puede controlar porque está atada al viejo Adán. Por eso Pablo escribe, si el marido muere, si el viejo Adán muere, la idea es que el primer Adán muera y la mente quede viuda. Versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, que es Cristo, no será adúltera. Si nosotros estamos viniendo acá, venimos a todas las reuniones, levantamos las manos, disfrutamos, escuchamos el mensaje, pero cuando salimos de acá seguimos casados con la vieja naturaleza. A eso la Biblia llama adúltero. A eso llama adulterio. Todos sabemos qué es el adulterio y qué es lo que conlleva, pero acá está haciéndole un enfoque espiritual. El adulterio espiritual es lo que está frenando que la iglesia manifieste a Cristo. Que la vida indestructible se manifieste. ¿No será que hay muchos sexualmente aceptables, pero espiritualmente son adúlteros en su mente? Porque nunca se comprometen con Dios y con una visión. El adulterio espiritual es una mente dividida que nunca termina de saber qué marido tiene. Esto se trata de entender que estamos afectando a toda una generación. Podemos vivir toda una vida viviendo una religión sin saber que la mente es viuda para unirse con Cristo. Versículo 4. Así que vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis, como dice, de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No hay nada que te acuse, eres libre. Nada de tu pasado puede venir a acusarte porque eres libre. Ahora,
fíjense que no dice mediante Cristo, sino que dice mediante el cuerpo de Cristo. ¿Y a qué cuerpo se refiere? Al crucificado. ¿Y qué cuerpo fue crucificado? El viejo Adán. Entonces, ¿qué significa estar crucificado con Cristo? Que ya no vivo yo, ya no tengo culpa, porque ahora resucité y vivo en la vida plena de Dios. Para que seáis de otro, ese otro es Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. No se trata de mi propósito, no se trata de mi sueño, se trata de que Cristo sea conocido. Por eso es que esta vida indestructible absorbe al primer Adán, para que se manifieste el postrer Adán. ¿Qué daño causó el pecado? Te sacó de la vida de Dios. Pero el postrer Adán volvió a restaurar lo que el pecado rompió. Él se partió en la cruz para unir lo que el pecado había separado. Por lo tanto, esta vida indestructible absorbe el daño para liberarnos y cumplir el propósito de Dios en la tierra. Que el propósito eterno es que Cristo sea visto. Tu mente tiene que ser transformada para vivir de acuerdo a la mente de Cristo. Cuando el viejo Adán muere y la mente, nuestra mente, Eva, comienza a vivir la realidad del nuevo marido, es cuando la imagen de Cristo empieza a ser vista. Pero eso depende de cuánto quieras renunciar a tu vieja naturaleza, para que la naturaleza de Cristo absorba todo tu viejo Adán y comiences a manifestar el postrer Adán. A Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Póngase de pie, por favor. Señor, en esta hora levantamos nuestras manos. Señor, como cantábamos hoy, es el canto de los santos traspasados por la cruz. Señor, queremos ser traspasados por tu cruz para que nuestra mente, para que nuestra alma se sujete al postrer Adán, a Cristo. Señor, revela en este tiempo la plenitud de la iglesia, de Cristo en la iglesia. Señor, revela en este tiempo nuestra mente, Señor, esa que tiene que ir cediendo lugar para que el postrer Adán empiece a manifestarse. Señor, no queremos y no debemos vivir atados al pasado. No debemos vivir atados al viejo Adán. No debemos vivir atados a la vieja naturaleza, Señor, sino que transfórmanos, haznos traspasar por la cruz, Señor, para que el postrer Adán se manifieste, para que la nueva naturaleza de Cristo se manifieste, Señor, y que entonces ahí tu vida va a crecer en nosotros, tu palabra va a crecer en nosotros, vamos a ser inundados de ti, absorbidos por ti, Señor, para expresar la imagen de Cristo en la tierra. Que el propósito eterno de reunir todas las cosas en Cristo por medio de tu iglesia, Señor, se haga realidad en este tiempo. Renunciamos al pasado. Renunciamos a los daños que nos hicieron en el pasado. Renunciamos, Señor, a las palabras que vinieron a quitarnos, a querer bajarle la autoestima, Señor. Renunciamos a todo lo que nos dijeron para vivir de acuerdo al que nos diseñó desde antes de la creación, para vivir de acuerdo a lo que tú has preparado, Señor. Tus caminos son de bien y no de mal, Señor, y queremos andar en esos caminos. Renunciamos a todo peso extra, Señor, y los quitamos. Señor, tenemos que vivir de acuerdo a tu diseño eterno, de acuerdo a tu propósito eterno, Señor. No podemos seguir viviendo en el pasado. No podemos seguir pensando en lo que nos hicieron. Tenemos que vivir de acuerdo a la mente de Cristo. Absorbe, Señor, y manifiesta a Cristo. Absorbe el viejo Adán y posiciona a Cristo en nuestras vidas. Posiciona a Cristo en nuestras vidas. Señor, tienes el primer lugar. Tienes el primer lugar. Tienes el primer lugar, Señor.
tu señorío, Señor, tu señorío sea una realidad en esta casa. Señor, posicionamos el nombre de Cristo por encima de todo. Cuando Cristo sea posicionado como cabeza de tu vida, como cabeza de esta casa, Él añadirá los que han de ser salvos, porque cuando Cristo es levantado, Él atrae a todos a sí mismo. Que sea una realidad en este tiempo tu vida en nosotros, Señor. Que podamos dar fruto apetecible para que el hombre sea atraído a ti, Señor. Enséñanos a sujetar nuestra Eva al postrer Adán. Enséñanos a vivir de acuerdo a lo que tú has diseñado. Absorbe, Señor. Señor, en este tiempo pon sensibilidad por tu presencia en mis hermanos. Pon sensibilidad en cada uno de nosotros para oír con claridad tu palabra. Pon sensibilidad en nuestras vidas, Señor. Pon sensibilidad a tu presencia. Señor, que cuando estamos en este lugar, Señor, seamos transformados por el ambiente. Señor, porque el ambiente es absorbido por tu vida. Señor, y toda carga es quitada. Todo estorbo es quitado, Señor, para que la vida de Cristo se manifieste. Tu vida, Señor, tu vida empieza a gobernarnos.